¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Nos invitamos a toda la audiencia y le damos la bienvenida también a todos los que se encuentran aquí presentes y los invitamos a escuchar lo que es la palabra de Dios. Así que abrimos las Biblias en el libro de San Juan, capítulo 2. San Juan, capítulo 2, y vamos a hablar sobre la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios y a lo que Dios nos diga que nosotros hagamos. Así que vamos a hablar sobre la boda de Caná. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has servido el buen vino hasta ahora». Entonces, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, ven bendiciendo, Señor, esta palabra, Señor. Que esta palabra tuya, Señor, salga, Señor, a través de ti, Señor, usándonos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor, todo lo que nos ven por internet y todo lo que nos encontramos aquí en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén. Aquí estamos viendo que Jesús y su madre y sus discípulos fueron invitados a lo que fueron unas bodas, y la boda se encontraba en Caná. Pero sabemos de que aquí los que se casaron ya los conocían, a Jesús, a la mamá, ya eran conocidos. Y dice al tercer día. Y uno dice, bueno, ¿al tercer día de qué? Pues al tercer día después, en el capítulo anterior se habla de que Felipe tuvo un encuentro y Simón también, un encuentro con Jesús. Y Jesús los llamó para ser sus discípulos y ser preparados. Después de ese encuentro dice que 3 días después, Jesús, los discípulos y su madre fueron invitados a la boda de Caná. Y podemos ver aquí en la historia que las bodas antes duraban días. No era una celebración de 1 hora, 2 horas como en la época actual, sino que antes la boda duraban días, las celebraciones. Y aquí vemos de que se le había acabado el vino al esposo. En la boda de Caná, el esposo se le había acabado el vino para los invitados, y si a uno se le acababa el vino en las bodas, era una gran afrenta para todas las personas, era una gran ofensa.
para evitar eso, pues María le había dicho a Jesús que hiciera algo, porque sabía María de que Jesús era el Hijo de Dios. Ella sabía que Él podía hacer los milagros, cualquier milagro, porque había una promesa que Jesús iba a hacer cosas para su pueblo. Solo que Jesús todavía no había manifestado su gloria. Era un principio. Dice que era la boda de Caná, podemos ver en el 11 que era principio de señales. Así Él estaba comenzando a manifestar la gloria de Dios. Vemos que aquí la madre de Jesús le dijo de que hiciera algo y Jesús le contestó de una manera distante, que decía, ¿qué tienes conmigo, mujer? O podemos ver aquí que dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Había un distanciamiento entre Jesús y la madre. Y después la madre le dijo, haced todo lo que Él les diga. Y aquí vemos de que Jesús al final, pues el agua que estaba en las tinajas lo convirtió en vino. Y así pues el esposo ya no tuvo afrenta de parte de la gente. E incluso ese vino dice que era un vino excelente, más que el que tenían en las bodas. Y ahí ese es lo literal. Hoy lo vamos a ver a nivel espiritual, en escatología, qué es lo que significa la boda de Caná. Entonces podemos ver que aquí al tercer día, podemos ver que se está refiriendo, lo podríamos ver escatológicamente, cuando Jesús se va a la cruz y que se tardó 3 días en resucitar. Entonces está haciendo referencia a Jesús sobre su resurrección después de la cruz. Eso significa al tercer día. Y también vemos que la boda de Caná, vemos de que las bodas, cuando uno es invitado a las bodas, es el pueblo de Dios que está esperando en Cristo. Aquí los discípulos tuvieron un encuentro con Cristo y estaban esperando. Significa a nivel espiritual que uno está esperando a ver qué puede hacer Jesús con uno, pero aquí las bodas de Caná dice que fueron invitados Jesús, los discípulos, y el esposo significa, ya viéndolo escatológicamente, el esposo es Jesucristo. Y los invitados a las bodas, el resto de los invitados de las bodas, somos nosotros, el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Así que aquí podemos ver de que cuando fueron invitados y cuando faltó el vino, la madre le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Entonces, esa frase a nivel de los judíos significaba un distanciamiento que había entre Jesús, no puede opinar, entre Jesús y su madre. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba de acuerdo que la madre le dijera lo que tenía que hacer en ese entonces. Entonces había un distanciamiento, pero no es que él estaba enojado con la mamá, solo que había un distanciamiento entre ella y él le dijo, aún no ha venido mi hora. Él estaba hablando sobre que todavía no había sido la hora de él para irse a la cruz, derramar su sangre en la cruz y cargar todos nuestros pecados. Por eso él le decía a su madre, madre, aún no ha venido mi hora. Él estaba hablando a nivel escatológico, a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque el vino representa la sangre de Cristo. Para la iglesia del Señor representa la sangre de Cristo porque Jesús lo puso en la institución de la Santa Cena, que la Santa Cena era para recordar la muerte de Cristo, y cuando uno bebía la copa de vino o bebe la copa de vino representa la sangre de Jesús que derramó en la cruz
en ese entonces. Entonces uno va recordando la muerte de Cristo. Pero aquí Jesús todavía no había ido a la cruz a hacer todo lo que Él tenía que hacer por expiación de nuestros pecados. Y vemos de que aquí su madre le dijo: hagan todo lo que os dijere. Y vemos aquí una cosa muy importante, que es la obediencia a Dios, lo que le diga Dios a uno y lo que le diga a Dios en su palabra. Y vemos de que aquí la madre de Jesús representa lo que Dios nos dice a nosotros, que nosotros hagamos todo lo que Él nos diga. No importa que si nos miran a nosotros como que no estamos bien de la cabeza, no importa si recibamos críticas, pero tenemos que hacer lo que Dios nos diga. Y aquí vemos de que lo que Dios nos diga se representa al pueblo de Dios, representa a todas aquellas personas que están sirviéndole a Dios en su palabra, los ministros, el pueblo de Dios que están predicando en las calles y todo lo que están sirviendo, porque nosotros cuando somos llamados hijos de Dios ya estamos sirviéndole, porque vamos a llevar testimonio de lo que nosotros hacemos y de nuestras palabras que salgan de nuestra boca, siempre glorificando a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Por eso decía: hagan todo lo que os dijere. Y es muy importante que nosotros obedezcamos lo que diga la Biblia, porque en la Biblia es el manual que Dios nos dice qué es lo que debemos de hacer, y en la oración también Dios nos puede hablar. Pero el Señor, por eso no dice: no, es bueno mentir. No, la Biblia dice que es malo mentir, entonces no vamos a mentir. Y dice la palabra del Señor que escudriñad las Escrituras, porque allí os parece que tenéis vida eterna. Aleluya. Dice aquí que y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ya saben que son tinajas de piedra, aquí lo dicen. Era como unas grandes cántaros de piedra, pero los judíos lo usaban para purificarse, porque era una tradición que ellos tenían para demostrar su santidad. Entonces los judíos se lavaban muchas veces, supongamos, antes de comer de los alimentos, se lavaban un montón de veces o varias veces, para hacer cualquier cosita se lavaban. Y podemos ver de que Jesús ya tenía discrepancias a esa tradición que Dios no la puso en la Biblia, se la inventaron. Entonces decía Jesús más adelante que lo que más importaba era tener un limpio corazón, y no solo tenerlo de afuera, sino tener las dos cosas, pero que el corazón era muy importante tenerlo, porque de nada servía purificarse si eran mentirosos o le deseaban mal a la otra persona. Y aquí podemos ver que fueron los judíos y los fariseos y una parte del pueblo de los judíos que mandaron a Cristo a crucificarle. Entonces podemos ver de que ellos guardaban santidad, pero por dentro no. Y aquí podemos ver de que ¿por qué usaban las tinajas de piedra? Porque las tinajas de piedra no guardaban impurezas como los cántaros de barro. Y aquí vemos de que Jesús usó esas tinajas de piedra. ¿Y qué les dijo? Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y ahí podemos ver siempre parte de la obediencia. Cuando Jesús le dice: haz tal cosa, vete a hablar a tal drogadicto, o aquí hay unos pandilleros, hablarles. Y uno dice: bueno, voy a perder mi vida. No, haz mi voluntad y no la tuya.
niégate a ti mismo y nada más, y yo me hago cargo. Entonces ahí se va cumpliendo la palabra del Señor, que aquí Jesús le decía, llenar las tinajas hasta arriba, y ellos le hacían caso. Y ahí podemos ver de que la obediencia siempre trae bendición. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Aleluya, gloria a Dios. Podemos ver de que aquí el vino que tenían en la boda era bueno, porque claro, el esposo no le iba a ofrecer a la gente un vino malo, pero Jesús sacó un mejor vino. Entonces representa aquí que el vino, la sangre de Cristo, si uno encuentra de verdad el camino de Cristo, es mejor que los otros vinos, los vinos que ofrece el mundo, pero también el vino de las religiones, cuando uno tiene un espíritu de religiosidad y no lleva el verdadero amor de Cristo a las personas, sino que uno dice, bueno, podemos ver aquí en las sociedades que hay muchas tradiciones que se celebran. Podemos ver procesiones de Semana Santa, podemos ver muchas fiestas, hasta podemos ver muñecos de Jesús caminando por las calles y que alguien lo va arrastrando, y en realidad la gente dice, ay, qué bonito Jesús, o hasta lloran, y ya después se les olvida y van celebrándolo, pero emborrachándose. Hay muertes en esas celebraciones muchas veces, y ya por último al día siguiente como que si nada existiera y uno se sigue portando igual. Entonces es ese vino que ofrece el mundo mezclado con la religión, eso trae cosas peores todavía. Pero cuando uno encuentra el verdadero vino, y cuando uno encuentra el verdadero Cristo, el Cristo que está sentado en el trono de Dios, a la derecha de Dios, entonces es diferente. Ese vino trae salvación, pero también trae de verdad una vida arrepentida y un nuevo nacimiento. Y ahí podemos ver cuando uno encuentra ese vino, que el borracho ya no es borracho, que el que era homicida ya no es homicida, el que era ladrón ya no es ladrón. ¿Por qué? Porque Jesús vino al encuentro de él, y esa persona abrió su corazón, su corazón a Cristo, y cuando lo abrió, vio de que no era necesario no era necesario hacer gran cosa, solo abrir su corazón y humillarse delante de él, y él hizo toda la obra, rompió todas esas cadenas. Y ahí vemos que muchas personas le están sirviendo a Dios de corazón, porque nacieron de nuevo y le están dando la gloria a Dios. Y esto es lo que el Señor quiere, que nosotros le obedezcamos, que le encontremos de verdad, que si nosotros hemos perdido el primer amor, que le busquemos, porque Él es el vino verdadero, porque es el vino es el verdadero vino, el que trae la salvación. Gloria a Dios, aleluya. Y estamos en los últimos tiempos y Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Uno dice, como lo había explicado anteriormente, Cristo viene pronto, es de Dios decirlo o no decirlo. Porque a mí me dijo un hermano, no, pero el apóstol Pablo lo dijo hace como 1000 años o más de 1000 años.
es necesario anunciar la segunda venida de Cristo, porque nosotros como cristianos estamos anunciando que el Señor Jesucristo vendrá, que va a venir por segunda vez. Y dice la palabra del Señor que 1000 años es como un año para el Señor, y un año son 1000 años. En el Apocalipsis dice, en breve vengo. Así Jesús dice, en breve. Y también en la Biblia dice que es necesario anunciar la segunda venida de Cristo, no importa los años que se tarden en venir o los meses, pero que en cualquier momento puede venir. Dice la palabra en la Escritura que Él vendrá como ladrón en la noche. Así, y ni el día ni la hora nadie lo sabe, ni Cristo lo sabe, ni los ángeles, solo el Padre Celestial, que está en su propia potestad y que Él sabe qué día y la hora vendrá. Por eso nosotros no podemos callarnos y decir, no le voy a decir a nadie que el Señor viene de nuevo. Hay que decirlo. Cristo viene pronto, porque es bíblico decirlo. No importa si uno dice, no, pero que ya han pasado muchos años y no viene, pero puede venir en cualquier momento. Y nosotros estamos anunciando su segunda venida, porque es necesario. Y aquí dice, este fue principio de señales que Jesús hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Hoy creyeron en Él, ya habían creído, pero ellos creyeron más cuando vieron esas señales. Por eso nosotros como pueblo de Dios no nos debemos de estar estancados de saber solo la Biblia, solo orar, sino que también decirle al Señor, Señor, dame esas señales, que yo cuando ore por un enfermo se pueda sanar. Así como yo he visto sanidades en otras iglesias, tú también puedes sanar a un niño de cáncer. Llévame a un hospital y que sane a los niños. Yo sé que esas señales tú lo puedes hacer en mi vida. Pero todas las señales es para glorificar a Dios, no es para decir, bueno, de que yo sano. Yo soy un médico, pero espiritual. Entonces uno se está alabando a uno mismo. No, es para que la gente crea en esas señales. Y dice que las señales el Señor las puso para que hasta el más incrédulo crea. Y así es. Y dice que por esas señales sus discípulos creyeron en Él. Otros no, otros van a creer solo con la palabra. Pero algunos creerán con las señales. Y así es, lamentablemente es así. Lamentablemente. Muchas veces el Señor quiere que nosotros demos un paso de fe y no lo damos hasta que veamos un milagro. Y a veces el Señor, de tan caballero que es, que quiere salvar a esa persona, que le permite ver una señal. Pero también al Señor se le place dar señales, más que todo si uno quiere orar por los enfermos. El Señor se le va a placer porque Él lo hacía con los enfermos. No solo hacía señales como la boda de Caná, Él sanaba a muchos enfermos y a Él se le placía. Y así estamos nosotros como pueblo de Dios, vemos de que cuando nosotros entramos en esa obediencia, el Señor se comienza a manifestar a nuestras vidas. Hemos encontrado, si uno dice, perdí a Cristo, el primer amor, pues hay que buscarle, hay que recordarse todo lo que uno hacía para que el Señor vuelva a entrar otra vez a gobernar la vida de uno y Él se pueda manifestar como antes. Gloria a Dios, aleluya. Así que podemos ver de que aquí Cristo hizo una cosa muy importante aquí a nivel espiritual. Primero, se salvaron personas porque vieron esas señales. Esas personas encontraron al verdadero Cristo y se despojaron de las religiones, de la vida de religiosidad y no de verdad
encontraron, mejor dicho, la verdadera roca, el verdadero amor, el verdadero camino. Por eso Cristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios, aleluya. Así que nos invitamos a que nosotros obedezcámosle al Señor para que nosotros podamos ver su gloria. Gloria a Dios. Y también invitamos aquí a ponernos de pie y hacerle una pregunta. ¿Quién quiere ver la gloria de Dios? Pues entonces pongámonos de pie. Y vamos a orar. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor amado. Muchísimas gracias, Padre de la Gloria, por estar aquí presente, Señor Todopoderoso. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, para que tú, Señor, si nosotros nos hemos alejado de ti o te hemos fallado, que nos perdones, pero al mismo tiempo, Señor, que tú vengas, Señor, a reinar en nuestras vidas, Señor. Que tú vuelvas a entrar en nuestros corazones y podamos tener ese primer amor si lo hemos perdido. Y también te pido por todas aquellas personas que no te han conocido, para que tú, Señor, te manifiestes a sus vidas y ellos puedan encontrarte, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Muchísimas gracias por todo, Señor. Y ven, Señor, también sanando toda dolencia, toda enfermedad. En el nombre de Jesucristo se va en estos momentos, en el nombre de Jesús. Y Señor Todopoderoso, sabemos de que tú eres, Señor, el único Dios y verdadero, Señor. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén.